Ahí está, ahí pude. Muy bien. Hola, buenas tardes. Ahí empezamos a grabar la segunda clase de ética y responsabilidad social que vamos a compartir, por lo menos en esta videoconferencia. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. Luciano, Pablo, Buenas eh, tardes. buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Bueno, vamos a compartir la clase 2. Por favor, interrumpan cuando quieran. ¿Me escuchan más o menos bien? Perfecto, Víctor. Bárbaro, gracias. Eh, ya les subimos al Padlet. Vieron que nosotros armamos un Padlet donde vamos subiendo materiales de la clase 1, de la clase 2. Hay algunos audios, hay algunos PowerPoint con audio. Si tenés problemas para escuchar el Power, bájalo. A veces da problemas y haces clic en el parlante, en el dibujo del parlantito y no se escucha. Eso es porque lo tenés que primero bajar el archivo y después lo escuchás. A veces lo escuchás de una y no pasa nada, pero si tenés problemas, bajátelo en la computadora y después haces clic en el parlantito y ahí vas a escuchar. Todos los materiales que subimos de la clase 2 tienen audio, así que vos tenés que buscar el dibujo del parlante para escuchar. Nosotros hoy vamos a presentar algunos temas que tienen que ver con la clase 2. No vamos a dar la explicación repetida de lo que ya está subido en las clases en el Padlet. ¿Viste? Vos podés encontrarlo en la página de la universidad, en nuestro Facebook, y ahí haces clic en el link y entras al Padlet donde está la clase 1, la clase 2 y van a estar las siguientes. Nosotros no vamos a repetir todo lo mismo que está en los videos porque no tiene sentido hacer tan larga esta videoconferencia, porque incluso para ustedes puede ser aburrido y pesado si tienen que escuchar durante 2 horas seguidas a un nardo hablando y hablando y hablando sin poder descansar, cortar para ir a tomar un mate, hacer piso, lo que sea. Por eso, la dinámica que nosotros le proponemos para las clases es con la ayuda de los materiales que están subidos y que tienen formatos de PowerPoint con video, o de videos, o de audios. Eso ustedes los tienen que ir escuchando y viendo. Es un material que, como decíamos la primera clase, la cursada exige que vos lo mires, hagas una lectura comprensiva, tanto de los textos como de ese material auxiliar. Y eso tiene que ver con que si no, las videoconferencias se transformarían copiarían la dinámica de la clase presencial y eso la verdad es que vimos que no funciona, es muy aburrido. Entonces preferimos que vos veas los videos y las clases y los materiales por tu cuenta, con tus tiempos, durante la semana, y reservar el espacio de la clase presencial para hacer preguntas, para explicar algo si no se entendió, para que vos puedas prender el micrófono si tenés ganas y hagas una pregunta o una intervención o, no sé, preguntes por qué cuerno eligieron este texto de porquería y no otro, por qué eligieron este programa y no otro, por qué, ¿no? Es decir, discutir un poquito más los fundamentos o las decisiones de fondo que tienen que ver con la ética y no tanto la explicación de los textos que ustedes tienen subidos ahí en el Padlet. ¿Sí? Entonces, esa es una primera cuestión. Nosotros acá lo que vamos a hacer es reservar este tiempo para algunas líneas
de explicación que por ahí son complicadas, para evacuar dudas, para contestar preguntas, para que ustedes puedan expresar algunas inquietudes. ¿Hay gente acá que no estuvo presente en la primera clase? ¿Hay alguien, alguna? Sí, Micaela no estuvo y no veo las otras. Cruz. Muy bien, ahí hay varias personas, compañeras y compañeros, alumnas y alumnos que no estuvieron. Repito algunas cuestiones básicas. Primero, la materia tiene un solo parcial, la vamos a cursar toda así virtual, sin ningún problema, vamos a rendir el parcial, un parcial, que es uno solo que tiene la materia, por la plataforma. Vos tenés que completar el parcial y subirlo a la plataforma de la facultad. La explicación de cómo es el parcial está en un video que ni bien entras, está al principio. Eso nos dijeron las chicas y los chicos el primer cuatrimestre, que yo repetía mucho la evaluación una y otra vez. Entonces ahora no vamos a cometer ese mismo error que cometimos en el primer cuatrimestre, que por suerte cuando preguntamos qué cosas se pueden mejorar, nos dijeron eso. Dicen, en vez de repetir 100 veces lo mismo, si hay un video, que miren el video. Hay un video cortito que dura, no sé, 3-4 minutos, que está, ni bien entras al Padlet, que explica cómo es la evaluación. Entonces, si vos no estuviste en la primera clase, después, cuando quieras, cuando puedas, entrá y mirate ese video que explica cómo es la evaluación de la materia de manera muy sencilla. Y al lado tenés un parcial, el parcial del primer cuatrimestre para espiar, para mirar qué onda, cómo va a ser. El parcial va a ser igual que en el primer cuatrimestre con otros casos. Digamos, lo que cambia es el contenido, pero la dinámica va a ser la misma. Entonces, si vos querés saber qué onda con el parcial, cómo va a ser, ahí lo tenés. Un video de 4 minutos que te explica y al lado el parcial del primer cuatrimestre para ver cómo va a ser la evaluación. ¿Sí? Va a ser en la misma metodología, con el mismo formato. Obviamente lo que va a cambiar es los casos para analizar, pero el resto, digamos, la dinámica va a ser la misma. Entonces vos ahí podés tener acceso a esa cuestión. El que se saque 6 o más en el parcial promociona la materia y se acaba la cursada, ¿sí? Es una materia promocional. También tenés subida la clase 1. En la clase 1 tenés unos videos de presentación, un PowerPoint con sonido y la videoconferencia de la clase anterior, donde contestamos preguntas, evacuamos dudas. Ese es un poquito más largo porque es como esta, que también todas las clases las vamos a grabar y las vamos a subir para que tengan acceso las compañeras y los compañeros que por X motivo no pueden estar en este horario presente, para que tengan acceso también. ¿Sí? Y entonces hoy vamos a ir con los temas de la segunda clase. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Fernando, Lucho, Pablo, ¿estamos bien? Estamos bien. Bueno, entonces si les parece, por favor, si alguien tiene preguntas o algo, escriba en el chat o prenda el micrófono. Micaela, veo que levanta la mano. Yo únicamente quería como preguntar, o como decías, de poder decir lo de los textos y eso. Yo estuve viendo los textos de la clase anterior, me quedó medio resonando el de Aristóteles, el último. Sí, como sí. que no, yo había visto que vos en la clase dijiste que era más que nada para ver el tema de si hay ley natural o si hay mandatos culturales o mandatos naturales, por así decirlo, pero no entendí muy bien eso en el texto. Como que no sé si leyendo el texto y sin saber para dónde iba apuntado se entendía que no iba lo a eso. explicamos. No lo explicamos la clase pasada. Bien. Recién en esta clase vamos a explicarlo un poco. Igual hay un audio que acabo de subir en la clase 2, o sea que no es que vos
no lo entendiste porque hiciste algo bien. mal, sino Bien, que todavía no lo trabajamos, ¿sí? Ok. Nosotros en esta materia no te vamos a preguntar nada, algo que dijimos la clase pasada también que es importante. Nada de memoria, ni fechas, ni autores, no hay que estudiar nada de memoria, y tampoco te vamos a tomar nunca nada que no hayamos explicado, que no hayamos trabajado de alguna manera, mediante un Bien. audio, mediante una videoconferencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, no se preocupen, que ustedes van a tener oportunidad de tener una explicación en algún lado, o por audio, o en oportunidad de preguntar, ¿sí? Y si querés, si les parece, a propuesta de Micaela, arrancamos con el texto de Aristóteles, que no está escrito por Aristóteles, es un resumen. Lo que pasa es que no queríamos poner textos tan largos, y entonces, bueno, es un resumen de un autor que habla sobre las ideas que Aristóteles tenía sobre el tema de la esclavitud. Nosotros le pusimos un audio, por lo tanto, ahí está explicado el tema de Aristóteles y la esclavitud. Yo ahora les hago un resumen del resumen para poder empezar a discutir, hasta que vayamos tomando ritmo, ¿sí? Después, en las clases que siguen, vamos a poder discutir los temas que fuimos tirando, pero ahora, hasta que entremos un poco en tema y empecemos, por ahí me tienen que aguantar un poquito a mí, hasta que aprendas, digamos, el tablero de juego, ¿viste? Como cuando vos estás aprendiendo las reglas de un juego nuevo, al principio hay que escuchar cómo son las reglas. Una vez que vos empieces a entrar en los temas, bueno, la idea es que puedas opinar, discutir, porque, como decíamos en la primera clase, en esta cátedra no se pretende que vos repitas las ideas que tenemos nosotros o que pienses igual que nosotros. Lo que se espera es que vos puedas justificar por qué opinás como opinás, por qué pensás como pensás, con argumentos racionales, explicando los por qué sí y los por qué no, dando razón o fundamento de la posición que vos quieras adoptar. Ahora, la posición depende de vos, que si nosotros no te podemos decir qué tenés que pensar acerca de la ética o acerca del tema que fuere. Sí, podemos intentarlo, pero vos siempre, ¿no? De la boca para afuera podés decir lo que nosotros pedimos, pero después vos vas a tener tus propias ideas. La idea acá es que vos puedas expresar tus propias ideas con un marco teórico, explicando con razonamientos, con argumentos que podamos poner a discutir, más allá de por qué sí o por qué no. Lo que dice Aristóteles en este texto tiene que ver con un análisis de la esclavitud. Y lo que dice es que en la época de él vivió hace 2350 años, es decir, 350 años antes de Cristo, ¿no? Por lo tanto, hay una distancia cultural muy grande, muy grande. Sin embargo, los tres filósofos griegos antiguos, Sócrates, Platón y Aristóteles, marcaron mucho nuestra manera de pensar. Todavía hay muchas cosas de ellos que siguen estando presentes en nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura es greco-romana, judeo-cristiana, ¿no? Y lo que pensaban los antiguos griegos, los antiguos romanos y toda la cultura judía y cristiana, bueno, nos marcó mucho. Vos podés estar de acuerdo o no, pero están presentes hoy en nuestra cultura esas ideas. Aristóteles escribió mucho sobre muchos temas. Escribió sobre filosofía, sobre metafísica, sobre política, sobre astronomía, sobre medicina, un millón de temas. Este tema es uno chiquito así, ¿no? Dentro de un abanico muy grande. Y es el tema de la esclavitud, que tiene que ver con una manera de pensar que era propia de la época. En la época
Aristóteles dice que el que es esclavo merece ser esclavo. El esclavo en esa época, la economía de esa época estaba basada en un grupito muy chiquito de hombres libres, ¿no? Que era una minoría, una élite, y había un montón de campesinos y un montón de esclavos. Es decir, que la esclavitud era parte del paisaje de la época y siguió siendo durante mucho tiempo. No sé si tenés presente que recién en el año 1813, con la asamblea del año 13, quedó abolida la esclavitud. O sea que vos fijate que pasaron 2000 años y la esclavitud siguió. La esclavitud convivió con toda la Edad Media, con la religión cristiana ¿no? y en Europa y en el primer mundo se convivió con la esclavitud como si fuera algo tolerable. Recién ahora a nosotros nos parece, cuando vos ves en la televisión que descubrieron una persona viviendo en condiciones de esclavitud, decís, uy, qué mal. Pero a los antiguos no les parecía mal que hubiera esclavos. Si hay esclavos, bueno, sí, es mi esclavo. Bueno, ¿no? Y era algo que era parte de la cultura de la época y de la economía de la época. Entonces lo que dice Aristóteles es, los esclavos existen, se capturan, ¿no? En las guerras los prisioneros pasan a ser esclavos. Y esos esclavos trabajan para la familia que lo compra y para siempre. Y sus hijos, su esposa, sus hijos, ¿no? Son esclavos míos como si fueran, me pertenecen como un animal, como una máquina, ¿no? Como yo tengo un caballo. Y lo que decía Aristóteles es que ellos merecían ser esclavos porque la naturaleza los hizo inferiores a nosotros que somos los hombres libres, ¿no? Por supuesto, vos y yo estamos del lado de los hombres libres, digo yo. Es mentira, porque no estamos ni del lado de los hombres, porque hay un montón de mujeres aquí presentes, y andás a ver qué te tocaba, si te tocaba vivir en aquella época, por ahí no te tocó, pero nosotros tenemos la ilusión de caer del lado bueno, ¿no? Pero sigamos el juego de lo que plantea Aristóteles. Aristóteles dice, nosotros somos hombres libres. Él era un hombre libre. En cambio, ellos son esclavos. ¿Por qué merecen ser esclavos? Porque no pelean por su libertad. El esclavo tiene miedo de pelear por su libertad, porque tiene miedo que lo mates si lucha por su libertad. Entonces, eso quiere decir que en su escala de valores está más alto el conservar la vida que el valor de la libertad. Porque si estuviera más alto el valor de la libertad, si la libertad estuviera como valor, ¿no? En la tabla de valores, una tabla imaginaria donde ponemos de menor a mayor o de mayor a menor nuestros valores éticos o morales, y entonces vos, por ejemplo, eso se llama axiología, como la axiología es el eje sobre el cual se organizan los valores de menor a mayor, y los valores tienen jerarquía. Por ejemplo, ¿qué valorás más vos? ¿La vida o la comodidad? Vos subís al colectivo, bueno, en la época en que se viajaba más en colectivo, y no encontrás asiento, y entonces sacás una 45 y le pegás un tiro a un tipo para sacarlo porque te querés sentar. No, decís, en realidad, bueno, sí, hay gente que sí hace eso. La gente que hace eso es que tiene más alta la comodidad que la vida, valora más su comodidad que su vida. Entonces puede pegarle un tiro a uno para estar cómodo. Pero si vos tenés la vida como un valor más valioso que tu comodidad, no vas a actuar de esa manera. El esclavo tiene más alto, en esta tabla imaginaria de valores, el sobrevivir, el cuidado de su vida, y por lo tanto no pelea. En cambio nosotros, dice Aristóteles, los hombres libres, tenemos al tope de nuestros valores la libertad.
nosotros no podríamos vivir como esclavos. Si alguien Profe, nos pretendiera esclavizar, nosotros lucharíamos por nuestra vida a riesgo de morir. Preferimos morir que ser esclavos. Por eso el esclavo es inferior. Sí, alguien quería preguntar. sí, acá Santiago, buenas tardes. Adelante, Santiago, buenas tardes. Cuando hablamos de esa tabla imaginaria de valores en las personas, ¿se lo llama de algún modo a eso que estamos llamando como tabla de valores? ¿Tiene algún nombre? Sí, en la ética se llama axiología, con X. Ajá, bien. Axiología, que viene de axis, que en latín quiere decir eje, y entonces la axiología es la parte de la ética que estudia la tabla de valores. Esto te lo digo porque lo preguntaste, no es que sea necesario que lo recuerdes. Sí, pregunto de curioso porque me interesa, gracias. Sí, no, por favor. Es un tema que por ahí te puede interesar o le puede interesar a alguien. No es necesario que todo el mundo lo recuerde, salvo que como Santiago te interese especialmente. Entonces, el esclavo tiene más alto la protección de la vida que la libertad. Por eso es inferior y por eso merece ser esclavo, dice Aristóteles. Hay algo en su manera de ser, él lo llama su naturaleza, ¿no? Nosotros lo podríamos llamar la genética o el carácter, ¿no? Tenemos otras palabras. Hay algo en su manera de ser, en su naturaleza, dice Aristóteles, que lo hace ser inferior. ¿Qué es esto que lo hace ser inferior? Que su axiología, que su tabla de valores, tiene la libertad más abajo. Nosotros tenemos la libertad más arriba. Por lo tanto, somos superiores y disfrutamos de una libertad que el esclavo no disfruta. En el fondo cada uno tiene lo que quiere. El esclavo quiere seguridad, tiene seguridad. Casa y comida no le van a faltar y nadie le va a tocar un pelo porque yo voy a cuidar a mi esclavo porque si se resfría o se enferma no puede trabajar. Entonces yo eso que él quiere se lo voy a dar. Comida, seguridad, protección, el esclavo lo tiene garantizado. Lo que no tiene es lo que no quiere. Él no quiere libertad, no tiene libertad. Todo lo demás lo tiene. Entonces, merece su suerte porque en realidad es lo que quiere. Ese es el razonamiento que hace Aristóteles. Ahí es donde viene para nosotros lo interesante y el problema. Porque, dice Aristóteles, esto es así por naturaleza. La naturaleza nos hizo así. Lo hizo así al esclavo y te hizo así a vos. A él lo hizo inferior, a vos te hizo superior, por naturaleza. A él lo hizo apto para obedecer y a vos te hizo apto para mandar, ¿no? Vos por naturaleza naciste diferente para mandar, ¿no? Naciste apto para mandar. Sí, qué lindo, qué bueno, qué alegría, qué privilegio, porque te tocó estar de este lado. Ahora, ¿qué pasaría si yo te digo que en realidad yo soy superior y vos sos inferior? Por naturaleza, nosotros los profesores somos superiores, porque una cosa es ser alumno y otra cosa es ser profesor o alumna, ¿no? Entonces está el profesor acá arriba y alumna acá abajo, y la naturaleza no es como un ejemplo tonto que estoy dando, pero la pregunta es, ¿estás de acuerdo vos ahora, 2000 años después, 2000 y pico de años después, 2300 años después, con esta idea de Aristóteles de que algunas diferencias son por naturaleza y que la naturaleza nos hizo diferentes y por lo tanto está bien y es lógico que algunos tengan privilegios, estén más arriba, tengan ventajas y otros por naturaleza están más abajo? Por ejemplo, algunas personas tomando esta idea de la naturaleza decían lo siguiente, por ahí hoy no, pero hace muchos años atrás decían lo siguiente: la mujer por naturaleza es distinta del varón.
esto es evidente porque vos mirás y tiene diferencias físicas, diferencias orgánicas, fisiológicas, genitales, algo que salta a la vista, ¿no? Es evidente que la naturaleza nos hizo diferentes. Y esa diferencia hace que haya roles diferentes. Y mucha gente creía que por naturaleza la mujer estaba destinada, por ejemplo, a tener hijos, ¿no? La mujer nació con caderas anchas aptas para la reproducción, y algunas personas iban más allá todavía y decían, lo lógico y lo natural es que nos dividamos los trabajos de acuerdo a la naturaleza de cada uno. Entonces, como la mujer es así y el hombre es asá, la mujer tiene que estar en la cocina lavando los platos y criando a los hijos, y el hombre haciendo no sé qué otra cosa, trabajando, saliendo de la casa, bla, bla, bla. Y tal vez haya alguien que todavía tenga esta manera de pensar primitiva, pero podríamos cuestionar y criticar esto, ¿o no? Podríamos decir, pará, eso no es una diferencia natural, eso es una diferencia cultural. La cultura naturalizó esos roles, pero no es lo mismo que la cultura haya naturalizado que sea natural. Una cosa es que sea natural y otra cosa que esté naturalizado. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Entonces, lo que nos hace pensar, lo que nos permite pensar el texto de Aristóteles, es esta idea de lo natural y de lo naturalizado, de lo que ha sido naturalizado por la cultura y que para muchas personas puede ser natural. Por ejemplo, algunas personas dicen, lo natural es el matrimonio heterosexual, nene con nena, ¿no? Varón con mujer, tachín, tachín. No vale, no se vale mujer, mujer, varón, varón, porque supuestamente eso es lo natural. Pero con el correr del tiempo surgieron otras opiniones. Y entonces, hoy en día se aprobó, ya desde hace muchos años, el matrimonio igualitario. Y hay matrimonios entre mujer, mujer, varón, varón, ¿no? Lo natural, ¿qué sería? ¿Qué sé yo? Yo te puedo decir lo que dicen las leyes, cómo fue cambiando la concepción y el pensamiento acerca de lo natural a lo largo de la historia, pero hoy en día cuestionamos esa idea de que lo natural sea, ¿no? Un modelo que en el fondo nosotros podríamos pensar que no es natural, sino que es cultural, y que como es cultural puede ir cambiando y evolucionando con la historia y con la cultura y con los cambios, y en cada país ser diferente. Entonces, ¿se entiende los problemas que plantea el texto de Aristóteles? ¿Sí? ¿Alguien quiere, Fernando, Luciano, Pablo, no sé si se entendió la idea, quieren completarla? Muy claro. Estaba leyendo acá que un compañero decía, digamos, que tiene mucho que ver con esta idea que muchas veces se escucha acá de que el pobre es pobre porque quiere, digamos, ¿no? Es interesante el razonamiento que plantea Aristóteles porque nos permite legitimar, que es una palabra interesante para esto, me parece, la existencia de roles predefinidos en las sociedades. ¿No? Y también, de alguna manera, otro de los argumentos que usaba Aristóteles para sostener esto era que era funcional a un sistema económico de entonces, ¿no? De hecho, el texto lo que dice un poco es que, o deja entrever, es que Aristóteles en realidad por ahí el valor de Aristóteles era preguntarse los argumentos por los cuales justificar esto, cuando en la época ni siquiera se discutía cuáles eran los argumentos que justificarían el hecho de que exista la esclavitud, ¿no? Y que en parte hablaba de esto, de que
era interesante poder de alguna manera justificar la existencia de esta mano de obra que sostenía un estándar de vida en la Grecia de entonces, en la cual el ocio era como un valor muy privilegiado, pero que en definitiva alguien tenía que laburar, ¿no? Alguien tenía que trabajar y que acumular. Ese es otro de los argumentos que él usa y que es muy interesante porque hasta hoy en día creo que se puede utilizar para poder nosotros razonar hoy por hoy el sistema social en el que vivimos, donde hay diferentes, obviamente, grupos que tienen diferentes responsabilidades en lo que es la reproducción de la sociedad, ¿no es cierto? Grupos que están encargados de impulsar el trabajo para sostener un modelo de producción que de alguna manera nos provee de los bienes y de los servicios que necesitamos para nuestra autosuficiencia. Imagínense, sí. Imagínense que en un futuro de ciencia ficción la humanidad lograra, yo no creo que esto vaya a pasar, no creo que sea un peligro inminente, pero suponete que la humanidad evolucionara y no existiera más el trabajo, no existiera más la necesidad de trabajar. Porque, no sé por qué, porque es un mundo ficticio, ¿no? Un delirio que se me ocurre, que no creo que vaya a pasar nunca. Pero suponete que en un futuro lejano la humanidad tuviera tantos recursos disponibles, porque se descubrió una nueva fuente de recursos, ¿no? Como una especie de bomba atómica de recursos, y no hay más, no se necesita trabajar más. Todo el mundo tiene la comida y el acceso a los bienes y al consumo sin necesidad de trabajar. En ese mundo futuro, mirarían para atrás y dirían, che, qué mal ustedes en el 2020, que además de la pandemia, tenían que trabajar, vender su tiempo a cambio de dinero. Era como una especie de prostituto, un prostituto que vendía tu cuerpo para dar, ¿no? Te pagaban para dar clase y vos ibas y tenías que mover las manos y hablar de Aristóteles y a cambio te daban dinero, ¿no? ¿Qué es eso del trabajo? Es una cosa horrible. En ese futuro, el trabajo sería rarísimo. Algo así nos pasa hoy con la esclavitud. Cuando nosotros miramos para atrás, la esclavitud nos parece rara, pero en esa época era como el trabajo hoy. Vos decís, sí, tengo que trabajar, si no trabajo no como. Hoy para nosotros trabajar es algo natural en este sentido metafórico, ¿no? Es decir, estamos obligados a trabajar y a nadie se le ocurre cuestionarlo. Lo mismo le pasaba a Aristóteles con el tema de la esclavitud. La esclavitud no se cuestionaba, como el trabajo hoy en día. Recién cuando se pudo superar la necesidad de la esclavitud y apareció, bueno, evolucionó, digamos, el capitalismo primitivo ¿no? y hacia el desarrollo del capitalismo moderno, y se abandonó el feudalismo y fue cambiando la historia, pero también el esquema económico. Recién ahí pudimos mirar para atrás y ver con horror la esclavitud. Y otra cosa que resulta interesante, lo que decía el profesor Fernando, es que esto también nos da pie para pensar lugares sociales que nosotros tenemos naturalizados, ¿no? Como el rol del pobre, como decía un compañero, como rescataba Fernando del chat, en donde por ahí se podría aplicar esta misma categoría, de decir, ¿por qué hay desigualdad? ¿No? De la misma manera que nosotros podemos cuestionar la existencia de la esclavitud cuando tomamos conciencia de que no necesariamente es algo natural, nosotros también naturalizamos la idea de que hay gente que tiene muchos recursos y otros que no tienen tanto o que no tienen nada. Y también podríamos hacer la misma pregunta. ¿Por qué hay gente que tiene mucho y otros que no tienen nada? ¿No? Y desnaturalizar. Así como hay un movimiento de naturalización que nos hace creer que fue siempre así, que está bien, que nunca va a cambiar porque
porque es natural, ¿no? También, así como desnaturalizamos la esclavitud, podríamos desnaturalizar la esclavitud y la pobreza y la desigualdad, que son cosas que llevan a cabo, por ejemplo, textos que vamos a ver más adelante, como el de Rousseau, ¿no es cierto? Exacto. También para agregar, Listo. Víctor, que digamos, Aristóteles, en plan de recurrir a un fundamento más teórico, digamos, de cuál es su tesis, hace una primera distinción donde dice, bueno, en realidad hay cuerpos que están determinados a trabajar y cuerpos que están determinados a la inutilidad para el trabajo, pero que sirven para la vida política. Entonces ahí tenés una primera distinción entre las personas que se encuentran capacitadas, entre comillas, para un eje de ciudadanía y de las personas que merecen la esclavitud. Y sabiendo que hay casos donde eso no pasa, recurre a una segunda distinción, donde dice, bueno, ojo, quizá a nivel cuerpo no está, pero está el alma, donde la naturalidad se expresa. Entonces fíjense también cómo, ante la búsqueda de un intento de verdad objetiva, digamos, y siempre interpretándolo desde ese lugar, digamos, va intentando como buscar argumentaciones para sostener su posición con respecto al tema. Hay un audio y hay un power del profesor Fernando que ustedes tienen accesible en la clase 2, donde Fernando explica cómo era la reunión en el Ágora, que era la plaza pública a la que iban los griegos para votar las leyes, quienes podían entrar al Ágora para votar, es decir, que tenían voz y voto, podían hablar y votar, y quienes quedaban excluidos, como decía recién Luciano, no eran sujetos políticos, es decir, no tenían voz, no tenían votos. ¿Querés, Fernando, adelantar un poquito, comentar brevemente ese texto? Igual lo tienen ahí en el Power, pero ya que salió el tema es interesante, ¿no es cierto? Sí, totalmente. La escena del Ágora, ¿no? Y también para enganchar con lo que hablamos en la clase anterior respecto de las leyes. Está bueno ir haciendo ese enganche con lo que hablamos en el encuentro anterior. En esa escena ateniense se mostraba un poco dónde surgen las leyes en aquel entonces. Nosotros en la primera unidad, en la primera clase, perdón, discutíamos cuál era la ley más antigua, ¿recuerden? Entonces volvíamos ahí y discutíamos un poco quiénes son esos que formaban las leyes en este caso de la antigüedad, y donde obviamente no todo el mundo tenía la misma posibilidad de participar. Los que participaban principalmente en esos lugares eran los hombres, varones, ciudadanos de Atenas, ¿no? Que eran los que tenían el derecho de ir y hacer uso de la retórica para discutir y para hacer fuerza para que sus ideas y sus leyes se impongan. Que por lo que decía recién Luciano, tenían fisiológicamente una apariencia eran delgados, digamos, obviamente, ¿no? Serían medios, me imagino, medios panzones, medios delgados en el sentido de con poca musculatura, pero bien alimentados, porque obviamente se dedicaban solamente a eso, y que contrastaba mucho con el esclavo, que el esclavo, al ser una persona que estaba dedicada a las tareas manuales y físicas, era casi similar a un animal. Obviamente era robusto, tenía fuerza, tendría las manos corrompidas por la tierra, por el sol, y esa distinción, esto seguramente lo puede explicar mejor Víctor, era lo que le cerraba bastante al pensamiento aristotélico, porque Aristóteles se basaba en la esencia de las cosas, digamos, y trataba de identificar y de observar, a diferencia de Platón, que creía en lo que es la abstracción y un mundo ideal para formular su teoría sobre la verdad. Aristóteles se contraponía y se basaba en lo observable, digamos, en lo que materialmente podía ver, y se paraba ahí un poco para tratar de diferenciar esta categoría entre los hombres libres y los esclavos. ¿Por qué? Porque, bueno, visiblemente eran distintos, entonces estaban como predestinados naturalmente. Lo que salvaba la estética del hombre libre era que, como tenían mucho tiempo disponible, iban al gimnasio. Es decir,
los hombres libres en Grecia tenían algunos modelos estéticos y físicos que la élite tenía tiempo de cultivar, y entonces hacían gimnasia al aire libre, tenían ¿no? esos modelos apolíneos, que era, digamos, el modelo del varón perfecto, de mente sana en cuerpo sano, decir, y tenían un modelo. Entonces, por ese lado, compensaban un poco, y los chetos atenienses, obviamente, era gente que tenía tiempo de ir al spa, y en esa época el gimnasio, que es un invento griego, hacían, ¿no? gimnasia desnudos en el gimnasio, al aire libre. Pero lo interesante de lo que dice el profesor Fernando, que ustedes lo tienen en un audio, en un Power que Fernando grabó, es que en el Ágora no todos podían entrar, ¿no? Y estaban excluidos. Los esclavos, obviamente, ya se pueden imaginar, no tenían acceso a discutir y a votar las leyes. Pero tampoco podían entrar los menores de edad, porque lógicamente los niños, ¿no? chiquitos no pueden opinar, los extranjeros, porque obviamente los extranjeros no van a defender el interés de los atenienses, entonces no se los puede invitar para que hablen en lo que sería el Congreso, ¿no? que era el lugar, el ágora donde se hacían las leyes, el equivalente a nuestro Congreso actual. No vas a invitar a un extranjero, obviamente, tiene que ser los que representan a nuestro pueblo. Entonces no podían entrar ni los esclavos, ni los extranjeros, ni los menores de edad, ni los enfermos, ¿no? Las personas enfermas que tenían algún problema, los que estaban medio locos o locos del todo, o los que tenían algún problema físico, los que no se podían expresar correctamente, quedaban excluidos. Y por último, una quinta categoría de personas que no podían entrar al ágora a hablar, que ustedes se imaginarán quiénes eran esas personas que estaban con los locos, los enfermos, los esclavos y los extranjeros, quienes además no podían entrar. Díganlo ustedes. Claro, dice Giselle, las mujeres, exactamente. Y ahí, ¿cuál era el argumento para decir que las mujeres no podían ir a hablar al ágora y a votar las leyes? Este argumento de Aristóteles de la naturaleza. Es decir, las mujeres, por naturaleza, son inferiores, tienen menos fuerza, menos inteligencia, no pueden entrar al ágora a votar. Entonces acá es donde vos te das cuenta que este tema de la diferencia natural genera incluidos y excluidos y excluidas, ¿no? Y pone barreras que dicen, vos podés, vos no podés. Como decía Luciano, es la barrera que te indica el que puede y el que no puede, en este caso, votar, hacer las leyes, es decir, ser ciudadano, ser un ciudadano completo, ser sujeto político, tener voz y voto, ¿no? Ser ciudadano de primera. Las mujeres eran ciudadanas de segunda, no podían votar. ¿Qué atrasados eran los griegos? No podían votar las mujeres. ¿Hasta cuándo siguió esta situación? En Argentina, en el mundo, ¿en qué época empezaron a votar las mujeres? Principio del siglo XX. Claro, y no tan al principio, porque fue en la década del 40. En la década del 40, es decir, Claro, casi llegando más mediados, a la mitad. sí. Casi llegando a la mitad. Es decir, en Argentina, por ejemplo, fue en el 47, con el gobierno de Perón y Eva Perón, cuando se manda al Congreso la ley del voto femenino, pero antes, o sea que vos fijate que desde la época de Aristóteles pasaron 2300 años y la mujer siguió sin tener derecho a votar. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó en donde se suponía que había una diferencia natural, entre comillas, entre 500 pares de comillas, ¿no? Entre muchos kilos y pares, hectáreas de comillas? Es natural.
y porque es natural, vos no entrás, ¿no? Vos no entrás a este club, vos no entrás al Congreso, vos no entrás a la Facultad de Medicina o a ninguna facultad. Ustedes saben que la universidad al principio era para los hombres, como tantas otras cosas. ¿Por qué? Porque por naturaleza la mujer es distinta, la mujer no puede, la mujer es inferior, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué nos mostró la cultura? Que esas diferencias que ponían una barrera, que no permitían entrar, que dejaban afuera a las mujeres, a los homosexuales, a los locos, a los anormales, a no sé, a un montón de categorías, después descubrimos que podía ser de otra manera. Quiere decir que en realidad es cultural, no es natural. O no, no sé, por ahí, ¿qué pensás vos, no? Sí, Pablo, adelante. No, digo, interesante también en el texto de García Mercado que hay sobre Aristóteles, que él plantea incluso cómo Aristóteles usa la idea de la naturaleza para una posición del Estado-ciudad que él creía era la mejor forma de organizar la ciudad. Entonces, no es que hace una mera interpretación objetiva del momento, sino cómo busca generar argumentos para defender la postura que él tiene. Y ahí Sofía ponía algo interesante en el chat que dice que esa nos hace más parecidos que distintos, y en este mismo texto, Mercado también marca esto, como el mismo argumento que Aristóteles dice que usamos para diferenciarnos de seres no humanos, que la naturaleza, es lo que el propio Aristóteles usa para diferenciarnos entre humanos. Claro. Con lo cual es hasta propio lógico Claro. la forma de pensar. Eso le quería preguntar desde hoy. O sea, cuando Aristóteles presenta sus argumentos, ¿los hace del lado crítico, lo hace del lado convencido de que está bien, o lo hace solamente de una mirada imparcial sobre los hechos que ve? Aristóteles escribe estos textos, muchos de ellos, en un libro de ética, casualmente para la materia, que le dedicó a su hijo, se llamaba Nicómaco, el hijo de Aristóteles, y él escribe un libro para su hijo y se lo dedica, le ponen el título Ética para Nicómaco, o Ética Nicomaquea. En ese libro habla de los esclavos, y dice eso, pero es un libro de ética, es decir, que él lo explica contando lo que para él es lo que debe ser, es lo natural, explicando cómo ve él la realidad y el ser y la verdad acerca de lo que existe, de las cosas, ¿no? Y él plantea que la filosofía es eso, es contar cómo es el ser de las cosas, tal como la razón humana las puede describir. Por lo tanto, para él, esa postura era racional, era una descripción racional de lo que es, de cómo son las cosas. Si vos querés que las cosas sean distintas, es como ir en contra de lo que es natural y de lo que es como pretender que de un perro y una perra nazca un unicornio o una jirafa. No, si tienen relaciones sexuales un perro con una perra, ¿qué van a hacer? ¿Qué es lo natural? Que salgan cachorritos de perro. Bueno, con la misma lógica, ¿no? La naturaleza, lo natural, es lo que es y sigue siendo, es lo que sigue naciendo con la misma lógica y que se reproduce eternamente porque la naturaleza no cambia. Entonces, una descripción de este tipo, Juan, lo que plantea Aristóteles. ¿Sí? No sé si contesto tu pregunta. Sí, perfecto. Por ejemplo, si vos te rapás a los costados, ¿no? Vos sos una chica, o un chico, o un chique, no sé lo que sos, y te rapás a los costados de la cabeza, eso, diría mi papá se murió en el 2001, pero si viviera hoy en día, mi viejo, que era un gallego mal encarado, mala onda, diría, eso no es natural. ¿Cómo? ¿No? Imagínate si la ve a mi hija tiene medio rapado un lado. Si la viera a su nieta, diría, ¿qué es eso? ¿Qué se hizo en la cabeza? Eso no es natural. Y él creía eso. Y hay mucha gente que cree eso. Hay mucha gente posta que piensa así, que piensa que si una chica se rapa un pedazo de la cabeza y se da besos
con otra chica y se casan o viven juntas, eso no es natural, porque lo natural para esa persona es otro modelo, tiene en su cabeza un modelo de naturalidad o naturalizado totalmente distinto. ¿No les parece frecuente eso? ¿No? Entre gente grande y no tan grande sigue siendo común, sigue siendo habitual encontrarnos con personas entre los 165 participantes de esta videoconferencia, yo estoy seguro que hay más de uno o de una persona que piensa así y tiene el derecho de pensar así. ¿Por qué vamos a tirarle piedras y a decir, andate de acá? Piensa, si cree eso posta de verdad, a conciencia, yo puedo discutir y dar mis argumentos, ¿no? Podemos decir, che, pero fíjate, ¿no será que se naturalizó con la cultura? Pero estoy seguro de que acá mismo, entre nosotros, hay personas que creen que el matrimonio igualitario no es natural. Estoy seguro. O por lo menos, no sé, pienso yo que puede pasar, es posible. Nos ha pasado y son situaciones cotidianas encontrarnos con gente que piensa así. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos cuando nos topamos con gente que piensa así? ¿Podemos convivir? ¿Podemos compartir? Y sí, de hecho convivimos, de hecho compartimos, ¿no? No sé si los compañeros ven en el chat algunas intervenciones que haya que contestar. Sí, estábamos justo no sé acá dialogando en el chat sobre bueno, esta transición que hay entre diferentes momentos históricos y cómo de pronto, en el caso de las mujeres, empiezan a participar de la política. Y ahí lo que un poco yo intentaba transmitir, relacionándolo con lo que vimos en el encuentro anterior, es que hay un replanteo de los valores heredados, que eso es algo constitutivo de nuestra materia y propio de lo que consideramos aquí la reflexión ética, ¿no? Es justamente ese cuestionamiento de los valores heredados, ese replanteo ético, el que empieza a desestabilizar ciertas cuestiones que están establecidas, que están naturalizadas. En definitiva, es la que va marcando, ese proceso es el que va marcando el hecho de que haya morales distintas en el tiempo e inclusive entre pueblos, porque no dejemos de tener en cuenta que hoy por hoy existen países donde las mujeres tienen determinados derechos y en otros tienen otros, digamos, si estamos en el mismo tiempo histórico, ¿no? Pero creo que me refiero a eso, y Tomás plantea una pregunta que está bueno acá, a ver qué les parece. Dice, en definitiva, cada sociedad define lo que es natural y lo que no. Una buena pregunta, no sé qué opina la sala. Intervengo, María Laura. Mi familia es de Colombia y lo que iba a decir es que como que esos valores heredados están totalmente influenciados por la cultura, porque yo viví 10 años allá y el servicio doméstico es algo común en casi todas las casas. Servicio doméstico interno. Ahora, uno toma distancia, vuelve a Colombia años después y dice, este servicio doméstico tiene cuartos que son más pequeños, que no tienen baño, tiene como lo de desecho. Entonces, se parece un poco a la esclavitud y hay que evaluarlo. Cobran un sueldo, pero son personas que de condiciones económicas y sociales distintas y que no van a acceder a otra cosa, ¿no? A educación, a mejores trabajos, a mejores condiciones. Y eso es normal allá, y está bien, y mi familia lo tiene, y uno lo acepta, lo respeta, pero hoy, por ejemplo, yo no lo comparto, pero porque tomé distancia de esa cultura. Si estás ahí inmerso en eso, es difícil. Claro, está muy bueno el ejemplo que trae María Laura. Muchas gracias, María Laura. Un placer alimentarnos y compartir experiencias de otros lugares que nos enriquecen. Así que muchas gracias por compartirlo. Efectivamente, nosotros vemos que en otros países hay otras maneras. Eso es lo que acá se llama servicio doméstico con cama adentro, ¿no? Que en algunas familias en Argentina existe, no sé qué porcentaje tendrá servicio doméstico con cama adentro,
y con cama afuera, ¿no? Pero existe, y podemos cuestionarlo. Y de la misma manera que cuestionamos esto, como dice María Laura, podríamos cuestionar otras cosas que hasta hace poco tiempo eran naturales, ¿no? Por ejemplo, la manera de hablar. El idioma y la manera de hablar son costumbres. Cuando van apareciendo, por ejemplo, aparece Google y el buscador Google, nosotros incorporamos el término googlear, que hace 30 años atrás no existía. Entonces, el lenguaje va cambiando y va incorporando maneras de hablar diferentes. Cada manera de hablar remite a una manera de pensar, ¿no? Es decir, son esquemas gramaticales que reflejan esquemas culturales o mentales, o viceversa, esquemas mentales que se reflejan en gramaticales. Y hay gente que cree que la Real Academia Española es como lo natural. Si lo dice la Real Academia Española, entonces hay que obedecerlo. Y uno pregunta, ¿pero vos sos español? No, soy colombiano como Laura o argentino. Y entonces, ¿por qué aceptás lo que dice la Real? Y además Real viene de rey. Es decir, vos vivís en un régimen realista donde hay una monarquía. No. ¿Sos español? No. ¿Y por qué entonces decís que hay que obedecer lo que dice la Real Academia Española, que es real y que es española? ¿Qué me puede importar a mí lo que diga la Real Academia Española? ¿Por qué yo tengo que obedecer lo que dice una academia que es real y que es española, si yo ni soy real, no vivo en una monarquía, ni soy español? Ah, no, pero lo que... Entonces, ¿por qué? Porque se naturaliza la gramática. La gramática estamos acostumbrados, y entonces estamos acostumbrados a que, por ejemplo, si yo me refiero a los presentes, digo los presentes, no digo las presentes. Es decir, se utiliza el genérico masculino para universalizar. El masculino involucra a todos, pero el femenino no. Entonces no decimos, hola chicas, ¿cómo están? Pero sí decimos, hola chicos, ¿cómo están? ¿No? ¿Y por qué? Y porque es la costumbre, es lo que se hizo natural. Y entonces cuando alguien cambia eso, aquellas personas que están muy acostumbradas a respetar eso como si fuera natural, se enojan. ¿Viste cómo se enoja la gente con el lenguaje inclusivo? Explotan. Vos decís googlear y no pasa nada. Entonces, googlear es una palabra tan nueva como chiques. ¿Por qué con googlear no se enojan y con chiques le empiezas a crecer la vena acá del cuello, le empieza a crecer así, se le pone así la vena del cuello? Porque dicen, sos comunista, sos un sucio comunista que habla raro. ¿Por qué con googlear no? O con spoilear no, o con stalkear no, con eso no tienen drama, pero con chiques se le brota el cerebro, explota. Porque sí, es lógico, porque estás metiendo la mano, estás cuestionando algo que tiene que ver con patrones políticos, con patrones éticos, con patrones mentales que responden a un modelo naturalizado, ¿no? Y tal vez, no sé, estén en su derecho de enojarse. Yo no digo que está mal, pero se puede discutir. Habrá que bancarse el enojo, ¿no? Habrá que bancarse los sentimientos que cada uno le produce en estas cosas, pero podemos discutirlo. ¿Por qué no podemos discutir si el lenguaje tiene que ser siempre igual o puede ir cambiando? Después vos podés decir, sí, pero a mí no me gusta, a mí me gusta. Está bien, pero, ¿no? Es decir, porque son categorías gramaticales que reflejan una manera de pensar. Entonces, por ahí el problema no es tanto el lenguaje, sino lo que hay de fondo, que son las maneras de pensar, las categorías filosóficas, éticas, que hay detrás del lenguaje
heteronormativo o inclusivo, o como lo quieras llamar, los distintos modelos, ¿no? En el fondo estás tocando un tema ético, ¿no? Produce mucho enojo porque no es solamente una manera de hablar, es una manera de pensar, ¿no? Y por eso los quiero cambiar de tema, los quiero llevar un poquito de paseo a Platón, pero no sé si hay algún comentario, no sé cómo está el chat, no lo estoy leyendo, no sé si han surgido algunas preguntas antes de pasar a Platón. Sí. Hay una pregunta acá que me gustó mucho de Ángelo, no quiero ser botón ni reinterpretarlo, pero lo que plantea él me parece que viene a colación y dice, entre esto, ¿no? Que estamos justificando la esclavitud con Aristóteles y el lenguaje inclusivo con la cátedra de ética y responsabilidad social de la Facu, dice, pero ¿cuál es el límite dentro de la ética? Porque si alguien piensa que la esclavitud está bien hoy en día, ¿deberíamos respetarlo? Pregunta. No, y ese es interesante. Primero es interesante pensar si hay límites, me parece. Y después lo que yo comentaba acá en el chat, creo que justamente esta materia sirve un poco para eso. El límite termina siendo uno mismo en su capacidad de razonar y argumentar una posición. Digamos, ese sería la limitante, digamos. Poder anteponer a una forma de caracterizar determinada conducta como buena o mala, o como prohibida o permitida, una propia, que puede coincidir o no puede coincidir, digamos, ¿no? Eso me parece que es el límite. Ahí había una pregunta también que vi de reojo, porque no estoy leyendo todo el chat, pero veo pasar algunas, y un compañero o compañera decía, tenemos que aceptar cualquier cosa, no hay límite, entonces si viene un neonazi, claro, o un asesino, ¿no? Tenemos que tolerar que cualquiera diga cualquier cosa, incluso aquellos que nos quieren matar, ¿no? Tenemos que tolerar al intolerante. Eso, una cosa que decía Hume, que era la paradoja de un filósofo británico, que es la paradoja de la tolerancia. Si somos tan tolerantes, terminamos tolerando al intolerante. Entonces nos transformamos en intolerantes. Es como un perro que se muerde la cola. No podemos ser tan tolerantes que eso nos lleve a ser intolerante, pues sería lo contrario, ¿no? Sería como que una refutación, sería como una refutación por el absurdo. La intolerancia es absurda, puesto que desemboca, ¿no? La tolerancia es absurda, puesto que desemboca en intolerancia. Entonces lo que Hume plantea es que tenemos que ser tolerantes con todos, salvo con el intolerante. Aquel que no está dispuesto a aceptar, o aquella persona que no está dispuesta a aceptar las reglas del juego, y en este sistema no puede jugar, porque si nosotros nos vamos a poner de acuerdo en que, no sé, el que saca el palito más corto se tiene que ir, y después cuando te toca sacar el palito más corto, vos agarrás una ametralladora y nos disparás a todos, no aceptás las consecuencias, entonces no tiene sentido poner reglas de juego. Entonces, si hay reglas de juego, nosotros no podemos, y la ética son reglas de juego, ¿no? Entonces, si hay un debate ético y hay reglas éticas, nosotros no podemos aceptar a cualquiera que venga con un tanque y le pase por arriba a nuestro sistema de reglas éticas, porque se acabó el diálogo, ¿no? No podemos discutir más. Entonces, hay ciertos límites para el debate y para la tolerancia, que tienen, bueno, pero el problema es el siguiente. Suponete que el límite lo marca el profesor Pablo, o el profesor Luciano, o el profesor Fernando, o Juan Cruz, o María Laura, ¿no? Suponete que nosotros ahí veo que está escribiendo Mayra, y le damos todo el poder a Mayra, y Mayra va a marcar el límite de lo aceptable y de lo inaceptable. Y ella dice lo que se puede, lo que no se puede, lo que está bien, lo que está mal. ¿Qué pasa si Mayra un día enloquece y dice que, no sé, que todos tenemos que manejarnos con un criterio con el que a nosotros nos parece ridículo? Por ejemplo, que tenemos que ser veganos. Suponete, ¿no? Es un ejemplo cualquiera, no digo que Mayra sea, pero suponete que Mayra es vegana y nos baja línea
y nos viene a predicar el veganismo y nos obliga a todos a vivir como veganos. Entonces, Mayra, a mí me gusta, yo soy carnívoro, a mí me gusta agarrar así una vaca con la mano, clavarle los dientes y comerme una hamburguesa de vaca que me chorrea así por acá, porque soy recontra carnívoro, ¿no? Entonces, el problema de los límites es quién los marca, porque todos estamos de acuerdo con que tiene que haber límites. El problema es cuando alguien te los marca y vos no estás de acuerdo. Si vos no te gusta el límite Mayra. Y decís, no, yo quiero el límite Fernando, el límite Víctor, el límite María Laura. Ah, qué piola. Entonces no hay límite. Sí, el problema es que todos vemos la necesidad de los límites, pero no todos estamos dispuestos a aceptar que los límites los marque otra persona. ¿Se entiende? Entonces, lo que acá estamos discutiendo es lo que decía Fernando, el tema de dónde y cómo marcamos esos límites. Sí, alguien preguntaba, adelante. No, que también lo que pienso es que si alguien no se lo pregunta si algo está bien o mal, si alguien no lo cuestiona, también seguiríamos pensando lo mismo que Aristóteles, por ejemplo. Alguien se lo tiene que cuestionar y va a parecer una idea loca. Hoy no o votarían algo las que mujeres. inventado con los años, va variando. Claro, como dice Valentina, como dice Juan, los esquemas mentales no hubiesen cambiado si no hubiese habido en algún momento alguien que se animó a patear el tablero, a cuestionar los valores heredados, a preguntar lo que no se puede preguntar, a pedir lo que no se puede pedir, a cuestionar esos esquemas, ese sistema, ¿no? Cada sociedad vive en un sistema, pero siempre hay una persona, podríamos decir un loco, una loca, ¿no? Alguien que no se adapta a ese sistema y que dice, no, a mí me parece que deberíamos, que estaría bueno cambiar y todo el mundo sale a pegarle, porque todo el mundo que vive dentro, cómodo, si a vos te toca vivir en un sistema económico donde vos sos el hombre libre o la mujer libre y gozás de los beneficios y del privilegio de ese sistema, ¿por qué vas a querer cambiarlo? En realidad, a veces pasa que los que patean el tablero y quieren cambiar las cosas son los que en este sistema o en cualquiera la están pasando mal. Dice, che, a mí me toca pedalear, a vos te toca, ¿no? Vos vas en el piso de arriba y vas festejando, cantando, pero acá en el piso de abajo remamos o pedaleamos. No podríamos cambiar. Y en eso que decís vos, Víctor, un concepto que seguramente lo vamos a ahondar en las próximas clases, pero me parece interesante, es el concepto de la convivencia. Digamos, Aristóteles habla de el estado ideal o de la ciudad ideal, la ciudad-estado ideal. Bueno, eso tiene que ver con una forma de convivencia y con un ordenamiento social que se rige por ciertas pautas o reglas del juego, como decía Víctor. Me parece que el concepto de tolerancia, de libertad que van poniendo ustedes en el chat, y que tiene que ver con lo que plantea Aristóteles, pero también va a tener que ver con lo que veamos en otros autores más adelante, analiza cuáles son esas reglas del juego. Y obviamente esas reglas del juego se pueden ir demarcando de una manera o de otra, se pueden ir ensanchando, se pueden ir acortando, y en eso también va a estar la voluntad individual o colectiva, y cómo va jugando, digamos, esa interpretación que se hace de las reglas del juego, y se va, la construcción, digamos, cultural y no natural, o esa tensión entre naturalidad y culturalidad, se va poniendo de manifiesto cuando se discuten las reglas del juego. Si me permiten, para que no se haga muy largo, los cambio un cachito a otra escena que es la de Platón. Seguro que oíste hablar alguna vez de la alegoría de la caverna. El profesor Fernando lo explica también en ese Power con sonido, así que Víctor, no lo vamos a... Sí, adelante, ¿quién? Yo justo recién abrí el Power y no encuentro el sonido. Dice que lo tenés que descargar, lo descargué y igual tampoco me aparece el sonido. Bueno, ahora lo reviso. No sé cómo se... Ahora lo reviso. Probá a descargarlo en la computadora y ver, y si no, puede ser que esté mal por algo, cualquier cosa ahora lo revisamos y nos escriben por el Facebook si tienen problemas, lo podemos poner en el Facebook también para que tengan acceso. Así que gracias, Micaela, por avisarnos. Los cambio un cachito para que no se haga tan largo. Y después les vamos a dejar picando
otros temas que están en la clase 2, pero que no vamos a hacer a tiempo hoy a explicarlos todos. Pero que sería bueno, los invitamos a que los vean, que vean esos audios, que vean esos videos sobre los temas que se explican en la clase 2, porque explicando el texto de Aristóteles, explicando el texto de Casullo, la clase 2 avanza hacia cómo la ética fue evolucionando a lo largo de la historia, de la edad de los antiguos griegos, de la época de los antiguos griegos, a la Edad Media, y de la Edad Media a la época moderna. Y cómo eso fue cambiando en 4 ámbitos. En el ámbito científico, en el ámbito religioso, con cambios como por ejemplo el que hubo con la Reforma Protestante de Martín Lutero, en aspectos políticos, con la aparición de la democracia como un sistema difundido por todo el mundo que de a poquito empezó a desplazar a la monarquía en Europa y en América, y los cambios filosóficos. Entonces vos tenés 4 ejes: científico, religioso, político, filosóficos. Y nosotros vamos haciendo un barrido, un paseo por las distintas épocas y cómo fueron cambiando estos 4 ejes y cómo fue cambiando la ética, y por lo tanto, en todos estos cambios científicos, religiosos, políticos, filosóficos, también fue cambiando la noción de la conducta humana, la regulación y la evaluación de la conducta humana, y por lo tanto la ética, como fueron apareciendo sistemas éticos nuevos, ¿sí? Entonces, eso lo tienen que ver ustedes por su cuenta, entrando al Padlet, mirando, tomándose el tiempo, despacito, de a poquito, para ir. ¿Por qué? Porque así la clase que viene discutimos, nos peleamos un poco, y no hablamos todo el tiempo nosotros, sino que discutimos esas ideas. ¿Les parece bien? Antes de cerrar, los llevo un poquito a Platón, que tenía muchas diferencias con Aristóteles, pero también tenía muchas coincidencias. Eran de la misma época. Y Platón fue el maestro de Aristóteles en la escuela de filosofía, que para los de Racing tiene un significado especial, porque la escuela de Platón se llamaba, ¿cómo se llamaba? A ver quién lo escribe, quién lo dice. Uy, ya les dije todo. La Academia, muy bien, sí, ahí vinieron 5.000 hinchas de Racing que dicen, claro, pero no era por Racing, sino porque estaba al lado de la estatua del dios Academo, que justo donde compró el terreno Platón había una estatua de Academo, y por eso no llegan a 5.000, bueno, ahí ya están bardeando a los de Racing. Y entonces se llamaba así. En cambio, la escuela de Aristóteles se llamaba el Liceo. ¿Viste? El Liceo y Academia después fueron nombres de lugares para enseñar, ¿no? Y en la Academia, Platón enseñaba ideas que le enseñó a su discípulo, al alumno, que fue el mejor alumno, el más famoso alumno de Platón, fue Aristóteles. Y ahí hablaba de la alegoría de la caverna, que es este cuento que en la secundaria seguramente te habrás escuchado, seguro, el perro de Betina ladra. Y entonces dice que había en un lugar estos prisioneros, un prisionero escapa y ve lo que hay ahí afuera. Y lo que hay ahí afuera, después viene, intenta volver, le cuenta a los prisioneros que estaban ahí dentro, pero no le creen y lo matan, ¿no? Ahí, chimpún, termina la alegoría de la caverna. Les hago un resumen rapidísimo, se los spoileo, para que podamos discutir, ¿no? El punto con la alegoría de la caverna de Platón es que Platón decía que había ciertas verdades que estaban allá afuera, en el otro mundo. Es decir, el mundo exterior es
es lo que hay en el más allá. El interior de la caverna es esta tierra, es lo que vivimos en este mundo. Y lo que está en el otro mundo está cruzando el río que cruzan las personas cuando mueren. Lo que pasa que después el agua del río ese, el leteo, produce amnesia, y cuando volvés, ¿no? Viste que los griegos creían en la reencarnación. Entonces cuando volvés a reencarnar en un cuerpo y volvés a la tierra, te olvidaste todo lo que el alma vio en las vidas pasadas. Platón creía en eso, en las vidas pasadas. Pero hay una verdad superior, que es totalmente objetiva, que es estas verdades que están en afuera de la caverna, en ese mundo exterior, al que nosotros tenemos acceso después de la muerte o a través de la filosofía, ¿no? Vos podés acceder a esa verdad superior de dos maneras. O después de la muerte, cuando el alma va al Hades y toma contacto con el mundo de las ideas, o mediante la filosofía, que es una manera de sacar la cabeza y ver lo que hay en el otro mundo sin estar muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque la filosofía te da un acceso a una verdad superior, que es una verdad del más allá, y que las personas que viven en esta tierra y que no son filósofos o que no están muertos, ¿no? Están de este lado, no tienen acceso. Es una verdad superior. La filosofía te da acceso a una verdad superior. Entonces el filósofo es superior por naturaleza. ¿Ves que acá hay cierto parecido entre Platón y Aristóteles, ¿no? La alegoría de la caverna nos pone en contacto con ciertas verdades a las que el filósofo tiene un acceso privilegiado porque es filósofo, ¿no? Es decir, la verdad, Platón nos diría, la verdad es lo que digo yo, que soy filósofo, ¿no? Vos que sos músico, tocás el arpa o la cítara, no sé qué tocaría en esa época, no sé, un charango griego, pero no tenés un acceso superior a la verdad porque que sí tenemos nosotros los filósofos. Por lo tanto, la ética, lo que está bien y lo que está mal, es lo que digo yo que soy filósofo. Es decir, la filosofía te da un acceso privilegiado a la verdad y nosotros que somos los sabios, los filósofos, te vamos a decir lo que está bien, lo que está mal y los límites de la ética. Entonces no va a ser Mayra la que ponga los límites, sino en el mundo antiguo Platón, que tiene un acceso privilegiado a la verdad porque él salió de la caverna y gracias a su disciplina, a su saber filosófico, tomó contacto con las ideas que están en el otro mundo, tiene un acceso privilegiado a la verdad. ¿Se entiende hasta acá? Pregunta. ¿Hay algún parecido? Y con esto vamos a ir cerrando, ¿no? Para dejar picando algunas peleas y algunas discusiones y algunas preguntas para la clase 3, ¿no? Pregunta. ¿Le encontrás algún parecido a esta verdad superior del más allá con el planteo de algunas religiones? ¿Qué parecido le encontrás entre Platón y algunas religiones? ¿En qué se parecerían? Por ejemplo, hola, buenas tardes. Hola, Lourdes. En el catolicismo que se dice que la única verdad de lo que realmente pasó y lo que fue la historia de Dios y Jesús es la que cuenta la Iglesia y la que cuenta la Biblia. Claro, y otra cosa, Lourdes lo dice muy bien, y otra cosa todavía más profunda, que es que esta tierra, lo que vivimos en esta tierra, es un periodo transitorio de prueba, es un valle de lágrimas, dice la religión, pero no es la verdad definitiva. Hay una verdad definitiva
a la que es eterna, que no es transitoria, que no va a durar 80 años lo que yo viva, ojalá viva 80, ponele, ¿no? Que vivís 80, 90, 120, 200, no sé lo que vamos a vivir. Y después te morís y te vas al cielo para siempre o al infierno para siempre. Y la verdad, para la religión, también está en el más allá, ¿no? Dios está en el más allá, Dios lo sabe todo, y la verdad acerca de si te vas a ir al cielo para siempre o al infierno para siempre, eternamente, tiene que ver con ese más allá. Y esto que vivimos en la tierra es una prueba con vistas a esa verdad superior que está en el más allá y que Dios reveló a través de la revelación, ¿no? A través de los profetas, la escritura, las sagradas escrituras, nos reveló lo que dice, ¿no? Lo que dicen las sagradas escrituras no es una verdad natural, es una verdad sobrenatural. ¿Quién tiene acceso? ¿Quién conoce esa verdad sobrenatural para la religión? ¿Los filósofos? ¿Quién se anima a prender el micrófono? Profe, acá, buenas tardes. Buenas tardes. Yo le encuentro mucha similitud no solamente con principios religiosos, sino con cualquier tipo de cambio de paradigma a modo reformador, ¿no? Todo aquel titular o abanderado de una nueva forma de pensar, los que están del lado de adentro de la caverna siempre le tiran con de todo al que viene con un pensamiento nuevo, ¿no? Claro. Parece que esa es la similitud que ya más le encuentro, no tanto Totalmente. solamente a lo religioso, sino abriendo el abanico un poco también. Con cualquier creencia. Cualquier sistema de creencia tiene una verdad que es incompatible con otro sistema de creencia, y también tiene otra cosa que es curioso, es importante, interesante, que es que cada sistema determina quién es el dueño del juego, quién es el dueño de la pelota, quiénes dentro de ese sistema tienen un acceso privilegiado a las reglas o a la verdad superior. En Platón y en los antiguos griegos era los filósofos, ¿no? Los filósofos. Para la religión es otro grupo, otro gremio, otro conjunto, que son los sacerdotes. Los sacerdotes que en algunas religiones tienen su jerarquía, ¿no? En algunas religiones está el papa, los obispos, o el chamán, o el imán, o el médico brujo, o lo que en cada religión haya, ¿no? Cada religión y cada sistema tiene su médico brujo, o su sacerdote, o su líder. Y esa persona, o ese conjunto de personas, en ese sistema, es el que tiene un acceso privilegiado a la verdad de ese sistema y es el que interpreta las reglas. Y si hay un conflicto entre dos particulares que dicen, no, lo que está bien es A, no, lo que está bien es B, hay alguien que es como la autoridad de aplicación y que dice, y que en general tiene, por ejemplo, un cucurucho en la cabeza o algún adorno que lo señala como la persona más importante de ese sistema, ¿no? Y que tiene un lugar de privilegio, de importancia, que todos le dicen, señor profesor, y se inclinan así cuando pasa, o le hacen reverencias, ¿no? Porque está acompañado de un lugar de poder. Hay una relación entre el poder y la verdad. El que tiene el poder tiene la verdad, y el que tiene la verdad tiene el poder. Hay una mezcla. En cada sistema hay un grupo que es el que hace las reglas o el que interpreta las reglas. ¿Sí? Por lo menos en principio. Después vamos a ver si eso está bien, si eso está mal. Pero cuando uno estudia los distintos momentos de la historia, parecería que en distintas culturas se repite, como decía Santiago, este esquema, ¿no? Donde hay un sistema de creencias y un grupo que tiene supuestamente la pretensión de un acceso privilegiado a la verdad o el que hace las reglas, ¿no?
Y esos son, en cada sistema, los que dicen cómo es la ética, los que, ¿no?, bajan línea y diseñan el sistema ético de cada cultura, de cada comunidad. Que son los que terminan queriendo, digamos, en la alegoría de la caverna, que son los que terminan queriendo matar a ese que viene desde afuera hacia adentro de la caverna para contar lo que vio, digamos. El que trae un poco de luz al pensamiento, una cosa así. Claro, o que patea el tablero, ¿no? No todos los que cuestionan traen luz. Algunos ponele que traigan cuestionamientos que solamente quieren, ¿no?, molestar, pero algunos pueden traer luz. No sabemos. Sí, yo decía luz más que nada por la metáfora de la caverna, que por viene supuesto, desde la luz y bueno, trae ese pensamiento. Sí, se entendió perfecto, lo explicaste muy bien, Santiago, está perfecto tu interpretación y tu ejemplo. ¿Se entiende hasta acá los problemas? No estamos dando respuesta. No sé si ustedes se dan cuenta que solamente estamos mostrando preguntas, mostrando algunos textos, mostrando algunos escenarios históricos, mostrando algunos sistemas y tirando preguntas para provocar el pensamiento, para ver si estás de acuerdo, para ver si... Pero en realidad no estamos dando ninguna respuesta, ni fijando ninguna posición, y mucho menos pidiéndote que vos fijes una posición, ¿no?, que la fijarás el día del parcial con tus argumentos. Pero hasta ahora lo que estamos haciendo es abrir el abanico, mostrar la evolución histórica, cómo a lo largo del tiempo, desde la antigüedad griega hasta la modernidad, fue cambiando la cultura, lo que se entiende por naturaleza, lo que se naturaliza, lo que se postula como natural, los sistemas de creencias y las formas en que en los distintos momentos históricos se fueron construyendo los sistemas éticos. ¿Se entiende? Yo por mí iría cerrando por acá. No sé si hay en el chat algunas cuestiones que quieran levantar y debatir. Adelante. Yo solo subrayar la importancia por ahí para el encuentro que viene, de que analicen el PowerPoint que elaboró Víctor sobre esto, que de alguna manera puntualiza mucho esta transición que vamos haciendo de a poquito entre la ética antigua y la ética moderna, porque les va a resultar, me parece, muy esclarecedor para poder hilar todos los temas que hemos ido charlando. Es un PowerPoint cortito, creo que es el segundo de la clase, y les va a servir mucho para hacer este enganche. Muy bien. Claro, Ian decía, la religión le da sentido a la vida. Claro, por eso es tan importante. Los sistemas éticos también le dan sentido a la vida, y hay sistemas éticos que vienen de la mano de la religión, otros que vienen de la mano del pensamiento crítico o filosófico no religioso, pero obviamente cuando te pones a discutir sobre ética, te vas a encontrar con personas que del otro lado, si vos les tocas las cosas en las que ellos creen, se van a poner furiosos, como con el lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Porque le estás tocando lo que le da sentido al sistema en el cual ellos viven. Entonces, obviamente que todos estos sistemas de creencia te dan tranquilidad, te dan un marco, te dan sentido de la vida, porque es el sentido de las reglas y de la vida como vos pensás que tiene que ser. Entonces, obviamente, y cuando te pones a discutir, y te vas a encontrar con personas que por ahí lo toman bien y otras que no lo toman bien. Y vos mismo o vos misma vas a sentir por momentos, si estás entendiendo bien lo que estamos diciendo, en algún momento vas a pensar, este Víctor es un tarado. O sea, si no pensás eso en algún momento, yo me sentiría mal. Lo que yo espero es que en algún momento vos pienses, aunque no lo digas, no importa, pero vos pienses, uy, lo que está diciendo Víctor es una reverenda tontería,
es odioso lo que está diciendo. No comparto para nada y me produce urticaria. Si lo tuviera cerca, le tiraría el mate por la cabeza. Raro sería que coincidamos todos, ¿no, profe? Raro sería, claro, como dice Valeria, lo Claramente. raro sería, ahora somos 138. ¿A vos te parece que 138 podemos estar de acuerdo en todo? Sería rarísimo. No, imposible. Sería imposible. Lo interesante para nuestra materia es que, a pesar de reconocer que el otro tiene o la otra tiene una posición distinta, podemos argumentar, que no se corta, ¿no? Podemos hablar dentro de ciertas reglas, mientras no agarre una ametralladora y dispare. Podemos argumentar. Y hay otra cosa todavía más interesante, que a mí me pasó, no sé si a vos te pasó alguna vez, que es que yo cambié de opinión. Se le cayó la conexión a Víctor cuando Sí, justo se quedó justo. no iba a decir en qué cambió de opinión. Bueno, me parece que no va a volver. Para cerrar, me parece que justo lo que vos decías, Valeria, viene ideal para volver a reforzar el objetivo que tiene la ética. En definitiva, la ética es una herramienta muy potente para poder convivir como sociedad. Aún en la diferencia, digamos, ¿no? Entonces, ese proceso reflexivo, permanente, sobre nuestras costumbres, sobre lo que está bien y lo que está mal, atendiendo a determinados límites, es lo que nos permite como sociedad ponernos de acuerdo, organizarnos, coexistir y avanzar, en definitiva, ¿no? En determinado sentido. Así que me parece que Víctor no vuelve más. Les propongo que redondeemos acá. No sé si Luciano y Pablo quieren decir algo más. No, Perfecto. me parece que está. Estamos, bueno, insisto con que vayan a ver el material que le subimos al Padlet y bueno, nos vemos el martes que viene. ¿Mm? Un saludo a Bárbaro, todos. gracias. Buenas Saludos, tardes. chau. Gracias, Chau, Fer. chau. Chao, Saludos. profe. Saludos.